Buenos días, otra vez un gusto saludarlos. Estamos agradecidos con Dios por este día que Él ha creado. Y yo quiero pedirte que el día de hoy pongas mucha atención. Estamos en la serie de los nombres de Dios, ¿sí? Y cuando te digo ponga atención, no te pido que pongas solamente atención con tu cabeza. Quiero que pongas atención con tu corazón, con tu espíritu. Estamos tratando de enseñar que Dios no es un Dios imaginario ni un Dios pequeño. Tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y yo no sé, pero cuando tú tienes tu nombre, ¿verdad? Tú te llamas Antonio, tú te llamas Alejandro, tú te llamas Mauricio, tú te llamas como te pusieron a ti tus padres. Pero Dios te ha dado a ti un nombre también. Dios te ha dado a ti un nombre. Nuestros papás nos dieron un nombre, ¿verdad? Y en ese nombre que nosotros tenemos, a mí me da mucha risa. Yo siempre fui el menor de mis primos, entonces siempre me decían Toñito, 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 Toñito. Y ya crecí, mi mamá, Toñito, Toñito. Y yo decía, mamá, ya me llamo Antonio, mamá. Toñito, Toñito. Y yo he escuchado la expresión Diosito, no, es que Diosito, Diosito, como si fuera, ay, chiquito, precioso. Una expresión, porque creemos que Dios es alguien que no entendemos todavía. Creemos, escúchame esto, que Dios es alguien que no entendemos. Y Dios quiere revelar a nuestro corazón, dice que el Espíritu Santo da testimonio de quiénes somos nosotros y de quién es Él. Entonces yo el día de hoy quiero decirte que tú y yo tenemos un Dios muy grande. Es un Dios muy grande, pero eso no lo hace inalcanzable. Y ese es un punto importante en nuestra vida, porque a veces también pensamos, es que es un Dios tan grande que no tiene tiempo, no tiene posibilidades de ver mi insignificancia en este lugar donde yo estoy. Dios es todopoderoso y hemos estado hablando, ¿verdad?, de Yahweh, de Rafa, y hoy vamos a hablar de Jireh, Yahweh Jireh, un Dios que es dueño de todo, que provee todo. Y esta mañana yo compartía una escritura ahí en el chat de amistad, y yo te quiero invitar a que la abras en 2 Corintios 9, en el versículo 8. Tú y yo hemos creído en Dios, pero tú y yo tenemos que recibir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el testimonio que el Espíritu Santo viene a revelar a tu vida cuando tú lo buscas, cuando tú te arrodillas y Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte más. Yo no quiero quedarme donde estoy, no quiero quedarme en una idea de ti, ¿verdad? Yo no quiero quedarme con una, ¿cómo dicen? Como un sketch de quién es Dios. Yo quiero que tú vengas a revelarme, así como se lo revelaste a Moisés, así como se lo revelaste a David, a Abraham. Ellos entendían la grandeza de un Dios todopoderoso. Y cuando yo estaba leyendo esta escritura esta mañana, dice ahí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y creo que esta palabra es clave, porque a veces se predica a Dios como si el Jireh fuera el proveedor de la cuenta del banco, del negocio perfecto. Te voy a decir sí, pero ese no es el fin del proveedor. Ese no es el objetivo del proveedor. El proveedor es que tú y yo abundemos para toda buena obra. No las obras que se me ocurren a mí, no las obras que se te ocurren a ti, sino las obras que Él ya preparó desde el principio y que Él está revelando desde el principio. Cuando tú y yo oramos y buscamos el rostro de Dios, muchas veces decimos, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Verdad que sí oramos así?
que se haga tu voluntad, Señor. Pero déjame decirte algo que Dios me estuvo hablando ayer. Sí, pero tú y yo tenemos que caminar en su voluntad. O sea, está bien que se lo pidas, pero a veces dice, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo no quiero caminar en tu voluntad. Y a veces estamos con esa disyuntiva, orando algo, pero haciendo otra cosa. Y esto es muy común, porque ayer tuvimos la reunión de varones, una bendición. Tito Correa compartió el día de ayer y nos habló de la oración y de la fe en un Dios vivo, en un Dios que está atento. Y hablábamos de circunstancias que a veces nos son adversas y que nosotros tenemos la culpa de esa adversidad, pero llega un punto donde tienes que decir, Señor, ya la regué, yo lo sé, pero ahora yo te voy a creer y yo te voy a seguir y yo te voy a obedecer. Y Dios ya proveyó tu rescate, ya proveyó tu salvación, ya proveyó tu sanidad, ya proveyó tu provisión, ya proveyó unidad en tu casa, ya proveyó un ministerio donde tú puedes estar y dar un fruto. Ya está ahí. Y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero nosotros todavía no nos cae el 20 que nos toca a nosotros empezar a caminar en la voluntad de Jireh, de Rafá, de Yahweh, de El Shaddai, de Elohim, de Adonai, de Jesucristo. Y yo quiero empezar así esta reflexión contigo, porque Él es poderoso para hacer que abunde. Y conforme tú y yo empecemos a servir a Dios, Él va a hacer que abunde, porque está fluyendo a través de ti ese poder de Dios. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Te falta ánimo, el Señor te va a dar suficiente ánimo. Te falta empuje, el Señor te va a dar empuje. Te falta creatividad, el Señor te va a dar creatividad. Te faltan recursos, el Señor te va a dar los recursos. Pero tú y yo necesitamos entender que es para andar en Él. ¿De acuerdo? Entonces ese es un punto de partida. Yahweh Jireh hoy ya proveyó este gran día. Jesucristo ha extendido su misericordia para ti, para mí el día de hoy. Estamos aquí, tenemos un clima muy rico, está muy rico el día, ¿verdad? Y estamos agradeciéndole a Dios la oportunidad de ver, de oír, de andar, de poder venir por voluntad propia, de hacer una cita con Él y estar aquí, de llegar aquí, de buscar estar a tiempo, de buscar estar intencionales en conocerlo. Y eso es personal. Eso es de cada uno. El nivel de gratitud que tú y yo tengamos de lo que Él ha hecho muchas veces refleja en el nivel de compromiso que también estamos mostrando con el Señor. ¿Cómo no te voy a dar de todo lo que tú me has dado? Mi tiempo, mi vida, mi charla, mi conversación, la educación a mis hijos es para ti, Señor. Ellos son para ti. El trabajo que tú me has dado, Señor. La salud que tengo, ¿para qué la voy a usar? Y el Señor nos está invitando el día de hoy a salir de la pereza espiritual, porque Él ya proveyó todo, absolutamente todo. Lo más difícil, Él ya lo hizo. Si a ti y a mí nos toca pararnos temprano, pues vamos a pararnos temprano. Si a ti y a mí nos toca compartirle a una persona en necesidad de eso que Él ya proveyó, tú comparte. Ayer en la charla que teníamos ahí en los varones, yo le dije a Tito que me gustó mucho, porque pues nunca le había tocado a él compartir, pero compartió de su corazón, lo hizo con un denuedo, usó la escritura, se levantó y habló con autoridad. ¿Y sabes por qué lo hizo así? Porque él quiso, nada más porque él quiso. Dijo, Señor, yo quiero hablar de lo que tú me has dado, yo no me puedo callar el testimonio y cómo tú me has enseñado a caminar contigo. Y nos edificó a todos. Así que de lo que Dios te ha dado, tú de eso compartes, porque Él ya proveyó. El significado de Jireh refleja la calidad y la cualidad de un Dios que provee, que vela y que se encarga de las cosas. Se encarga, Él toma cargo. Y
Y hay un dicho que decimos nosotros siempre: si tú te ocupas de los negocios del Señor, Él se va a ocupar de los tuyos, de todos tus negocios. Si tú te ocupas de buscarle, de conocerle, de que tus hijos le conozcan, que no piensen que es una religión, que es una rutina pesada, ay, hay que levantarse, hay que ir. Si a tus hijos tú les enseñas eso que Dios te ha dado a ti, se los empiezas a enseñar a tus hijos, entonces tú estás dando, tú estás proveyendo de lo que Él te ha provisto. No, tú y yo no somos papás para después darnos de topo y decir: ¿por qué nunca instruí a mis hijos? Y todos tenemos diferentes rangos de caracteres con los hijos, ¿verdad? Pero siempre dándoles de lo que Dios nos ha dado. Lo primero que Dios nos ha dado es su amor, su misericordia. Y por su gracia no hemos sido consumidos. Jireh es el que ve y se hace cargo. Apunta esto: Jireh es el que ve y se hace cargo. Ve una necesidad y se hace cargo. Y Dios quiere que nosotros tengamos ese corazón. Veo una necesidad, me hago cargo. Y esto también nos sirve como iglesia. Oye, es que fíjate que vi esta necesidad y no, pues está bien difícil. Pues ¿qué vamos a hacer, va? Tenemos un dicho también que nos enseñó el pastor Rodolfo: si tú ves la necesidad, órale, éntrale. El que trae la carga, ¿verdad? Órale, cárgale y éntrale, porque Dios te está proveyendo, te está dejando ver. La pregunta es si nos vamos a hacer cargo. Y esto sucede en tu casa, ¿verdad? Si tomas tu rol, en tu familia, en tu iglesia, en tu sociedad. De todo esto el Señor ha provisto. Y a mí me gusta mucho cómo Abraham nos enseña acerca de esto en el libro de Génesis, cómo el testimonio de Abraham muestra un corazón de decir: Señor, tú me has dado todo, yo te lo regreso. Abraham sin conocer, cuando vino Melquisedec, solamente se presentó y él ubicó quién era Melquisedec y le dio los diezmos de todo, porque Abraham tenía una sensibilidad y Dios le había hablado a él, lo había bendecido, venía de rescatar a Lot, ¿verdad? En una victoria, pero luego venía con botín y venía victorioso. Y luego llega Melquisedec y dice: te voy a dar los diezmos de todo. Es el primer diezmador de la historia aquí, donde dice: se lo voy a dar de todo. Este hombre que aprendió eso en lo material, fíjate, yo te invito a que vayamos a Génesis 22. Y me gusta mucho esto, te voy a decir por qué. Porque habla de su amadísimo y anheladísimo hijo Isaac. ¿Cuántos de aquí aman a sus hijos? Pero es increíble, ¿no? Cómo podemos amar a nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando nació Ivana, cuando nació Pablo, cuando nació Diego. Cuando yo los veía salir, porque yo estaba ahí en los partos, era como un golpe de emoción, era como literalmente como un jab, así, ¡pum! Un golpe, no te lo puedo describir. Mi primera hija Ivana, cuando salió, ella salió y abrió los ojos así, dijo: ¿qué onda? Ya llegué. Unos ojotes así pelones, abiertos, y yo decía: soy papá de esta criatura. Y en ese momento mi corazón se enlazó en amor por mi hija. Y cuando vi a Diego nacer así, un chavo, un espaldón, así lo sacaron y me dice: con Diego no quisiéramos que nos dijeran qué era. Nos lo aventamos. Aparte Judy dijo: me lo voy a aventar así no es lo macho, ¿cómo se diría? Sin anestesia. Me lo voy a aventar. Y en eso sale así un espaldote. Y dije: ese cuate está enorme, man. 4 kilos 300 el pelado, así grandote. Y yo, wow, dije, y el doctor lo había puesto a espalda. Dije: está muy espaldona, no vaya a ser nadadora. Dije, no, era Diego Antonio, era un varón hermoso. Y me dice: es un varón. Wow. Y luego llegó Pablo. Y si los otros dos estaban grandotes, este llegó y no salía Pablo. No salía. Yo, Pablo estaba
pero tuvieron que hacerle cesárea a Judy porque venía más cabezón que los otros dos. 4 kilos 350 gramos, una espaldota, una cabeza. Y yo quedé enlazado con ellos. Cuando yo sentí eso, yo dije, Señor, estoy conociendo el amor del Padre. Tú lo has vivido, yo lo he vivido. Con este contexto, Génesis 22, ahí en el versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió inmediato, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, dice ahí, subráyale, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow, nomás quiero pausar ahí. El hijo anhelado, el hijo deseadicísimo que casi se les decían ya no vamos a poder tener hijos porque estamos ancianos, finalmente nació, pero ahora Dios le dice, ¿sabes qué? Llévatelo, quiero que me lo ofrezcas. Y Abraham dijo, heme aquí, inmediatamente, heme aquí, Señor. Y dice que se levantó Abraham en el versículo 3 de mañana. Muy de mañana, gracias Lupe. Y quiero que tomes nota de esto. Levantarse muy de mañana trae bendición, ¿eh? Todos los siervos de Dios que yo veo aquí en la Biblia tenían un tiempo de levantarse y de activarse en buscar a Dios, en activarse en hacer lo que tenían que hacer y eran grandemente bendecidos. Hay un misterio en el levantarse bien temprano a buscar al Señor. Hay un misterio, de verdad te lo digo. Y aquí dice que él se levantó muy de mañana. ¿A qué? A ir a Disney, ¿verdad? A ir a los deportes de su hijo, a ir a un desayuno de varones. No, se levantó muy de mañana a obedecer a Dios con algo que iba a ser, que era terrible. Ponte a pensar lo duro que iba a ser para Abraham hacer eso. Sin embargo, él se levantó temprano, enalbardó su asno. Quiero que notes esto. Abraham ya era mayor, mucho mayor de 100 años. ¿Te acuerdas a qué edad tuvo Abraham a Isaac, verdad? Estaba ya de 100 años. Entonces, en esta ocasión, este muchacho, ya es un muchacho. No estamos muy claros, pero ya era un jovencito que podía andar, caminar, ya tenía fuerza, ya se podía mover. Él, siendo este anciano, no se puso excusas. Él enalbardó su asno y él tomó consigo a 2 siervos y subráyale ahí, tomó a Isaac su hijo. No le puso ninguna excusa al Señor. Señor, mira, nada más que, ¿sabes qué? Me desvelé anoche, Señor, entonces me voy a parar un poquito más tarde. No le puso ninguna excusa. ¿Sabes qué? Nada más necesito recoger esta cosecha y necesito apartar estos becerros porque si no se me va a echar a perder lo que ya trabajé tanto, Señor. Él dijo, ¿sabes qué? Me voy a levantar a hacer lo que tú me has pedido. No hay otra prioridad. No existe otra prioridad. Lo hizo él mismo, cortó leña él. El viejito cortó leña. Tú sabes que cortar leña pues no es fácil, ¿verdad? Requieres golpear el tronco con el hacha y pues él hizo lo que tenía que hacer y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No fue al lugar donde se le ocurrió, fue a donde Dios le dijo. Entonces, la nota aquí es que la obediencia de Abraham mostró el tamaño de la fe que él tenía en el Dios en el quien confiaba. Y aun cuando él no entendía, escúchame esto, no entendía por qué Dios le estaba pidiendo eso, él confiaba plenamente en su Señor. Eso significa que él conoce y conocía al Señor. A veces nosotros decimos, es que yo hasta no entender bien el plan, no puedo creer porque no voy, ¿qué voy a hacer? No estoy seguro.
Pero aquí esta es una señal de que cuando Dios te habla y te pide algo y tú le obedeces, es porque tú le conoces lo suficiente al Señor, de tal manera que no pones en duda lo que Él te está pidiendo. Y yo sé que Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros diferentes cosas. Y el día de hoy yo sé que el Espíritu Santo está hablando a ti específicamente. Algunos son nuestros propios hijos, que tal vez los super protegemos y tal vez no nos damos cuenta. Ese amor natural tal vez les estorba para que ellos conozcan a Dios. Tal vez en nuestra vida Dios, pues sí lo amamos, lo queremos, pero cuando se trata de Él, pues a veces, la reunión, pues, hijito, te quieres dormir otro ratito. Sucede y nos pasaba a nosotros. ¿Y sabes qué hacíamos? Vámonos, envueltos en la cobijita, los ensayos. Bueno, mi esposa Judy, una guerrera, cuando yo me fui a Laredo a trabajar 1 año y medio, se los llevaba a todas las reuniones y no llegaba tarde, estaba a tiempo. Y yo decía, Señor, me ponía a mí también el estándar, porque al final de cuentas yo decía, nosotros estamos dedicándonos a la vida que Dios nos ha dado a instruirlos y enseñarles a nuestros Isaacs, a nuestra Ivana, a nuestro Diego, a nuestro Pablo. Déjenme echarle un traguito. Entonces este ejemplo me gusta mucho, porque si hay algo que tú amas, son tus hijos. A lo mejor puedes amar un proyecto, un hobby, un plan, una idea, un trabajo, ¿verdad? Pero cuando Dios te pone este ejemplo acerca de nuestros hijos, dices, Señor, este es el nivel más alto de amor que uno puede tener por alguien. Dice el versículo 4, al tercer día, después de caminar 3 días, haz esto notar, caminó 3 días, desde que Dios le dijo eso, enalbardó su asno, salió con sus siervos y con su hijo, con la leña, y al tercer día, dice aquí, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos y adoraremos, y subrayale ahí, y volveremos a vosotros. Abraham en ese caminar de 3 días ya había entregado a su hijo. Y qué curioso, y te voy a decir esto es un acto profético, es un evento profético de lo que Cristo vino a hacer por ti, por mí, de lo que el Padre hizo de enviar a su hijo, que al tercer día resucitó, se presentó vivo, se levantó de la tumba. Abraham ya había matado en su corazón a su amadísimo hijo Isaac, ya lo había hecho. Y al ver ese lugar, les dijo, ¿saben qué? Espérenos, vamos a ir, vamos a adorar. La prueba más grande de tu vida, tu primer recurso, es la adoración a Dios. En la enseñanza de ayer ese fue un punto muy importante. Dios no es tu última opción. Jesucristo no es tu última opción, es tu única opción. Es la única que tienes. No le experimentes. Y él habló y dijo, vamos a adorar y vamos a volver a ustedes. Habló en plural refiriéndose a su hijo. Abraham creyó en la promesa que le dio el Señor, unos capítulos ahí en el capítulo 21, versículo 12, donde le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él dijo, a mí el Señor ya me lo dijo. Y te voy a decir en Hebreos, ahí Hebreos 11, 17 al 19, cita que por la fe Abraham llevó a su hijo Isaac para ser ofrecido en sacrificio, porque él había recibido las promesas de que de este joven sería llamada su descendencia. Entonces Abraham fue el primero en creer en la resurrección. Abraham creyó en la resurrección. Él dijo, si Dios me pide hacer esto,
como Él prometió, Él me va a devolver a mi hijo vivo, porque Él no miente y no se arrepiente de sus promesas. Este es el Dios en el que tú y yo creemos. No es Diosito, es Dios, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai, Jireh, el proveedor. Así que en el versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Isaac, el hijo amado de promesa, cargó la madera para su sacrificio, justamente igual como Cristo cargó la cruz en la vía dolorosa. Para que te des cuenta que la Biblia no es un rollo. Esto se cumplió al pie de la letra, y la vida de Abraham y de Isaac estaban profetizando el plan de redención y de salvación. Y aquí tú y yo lo vamos a ver. Jireh había ya establecido el plan y lo está revelando a ti y a mí y a todo aquel que quiera recibir el evangelio, que es la gran buena noticia. Y entonces en el versículo 7 habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pues Isaac no era tontito, ¿verdad? Decía: oye, pues vamos a ofrecer un sacrificio, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero, papá? Y respondió Abraham y le dijo: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, estaban de acuerdo el papá con el hijo. Esto es muy importante que tú y yo lo sepamos en nuestra familia. Tú y yo tenemos que estar de acuerdo con nuestros hijos. Necesitamos enseñarles, instruirlos en conocer a Dios, estar de acuerdo que servirlo es lo mejor en lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado un ministerio en tu vida. A lo mejor tú eres evangelista, tú eres maestro, unos van a ser pastores, otros son profetas. Hemos recibido palabra profética de gente que de repente llega y nos comparte algo, y el Señor está haciendo algo y confirma, y nos damos cuenta que el Señor está hablando, y todos nosotros estamos en nuestra vida diaria haciendo lo que nos toca. Tenemos nuestros trabajos, nuestras casas, nuestras obligaciones, pagamos nuestros impuestos, todo. Pero sabemos que somos peregrinos aquí. Nuestros hijos tienen que saberlo. En la mañana me pasa con Diego y Pablo, los domingos pues se vienen a poner sillas y a todo, y aquí están otros amigos servidores que siempre están aquí temprano, 9:15, 9:30. No es una opción. ¿Y sabes qué me gusta? Ellos no lo hacen de mala gana. Ellos saben que están sirviendo a Dios. ¿Sabes qué? Eso se enseña con ejemplo. Pero si nuestros hijos siempre ven que hay una buena excusa, ellos van a crecer con la excusa en su vida. Y te lo digo con todo amor, pero estamos preparando una generación, nos estamos preparando como familias para vivir en este tiempo, para hacer luz, no para acomodarnos, ni que nuestros hijos vivan en el colchón, ¿verdad? Ahí. Los amamos y Dios los va a bendecir grandemente. Dios los va a bendecir grandemente a nuestros hijos, a ti y a mí. Pero si tú y yo caminamos con Él de la mano, aunque sea pesado el caminar, iba al monte Moriah. Subir al monte es pesado. Él era un anciano, tenía todas las excusas para decir: Señor, no me pidas esto, Señor, mira, yo ya no puedo andar bien. Pero él no usó excusas, él usó fe y obediencia. Los dos pies del cristiano: fe y obediencia en Cristo. Amén. Iban juntos, puestos de acuerdo, y cuando llegaron al lugar, versículo 9, ahí al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Abraham ya tenía
de nuevo más de 100 años, puso la leña y ató a su hijo Isaac. Y déjame decirte, Isaac se podía liberar de su padre. Esto es algo bien importante. Isaac era capaz de decirle: no, papá, espérate, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que yo soy el cordero? Dijo: papá, aquí estoy. Él tenía la capacidad. Su papá era un ancianito, él corría más rápido que su papá, era más ágil que su papá. Sin embargo, él estaba ahí, sometido, en obediencia junto con su papá. Y me encanta ver. De Isaac no se habla mucho en la Biblia, pero este punto de Isaac, teniendo toda su vida por delante, siendo el niño deseado. A veces cuando tenemos niños muy deseados, híjole, se nos pasa la mano de sobreprotegerlos, sobrecuidarlos y los hacemos pues chiflados. Pero este chico, Isaac, entendía que Dios le había llamado a él para ser la extensión de Abraham, para extender la descendencia que Dios le había prometido. Él creía junto con su papá y lo mostraba en su forma de andar con él en este momento tan crítico. Entonces, esta parte es poderosa porque no vemos un muchachito llorando, no se está notificando de un niño que dice: no, papá, no quiero ir, yo no quiero ir. Estamos viendo algo muy sencillo, muy práctico que hizo Abraham con Isaac. Así que Abraham extendió su mano en el versículo 10 y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que me temes, que temes a Dios, dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yahweh, Jehová proveerá, Jireh, Yahweh Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto, Yahweh Jireh. Mira, la felicidad de provisión de Dios Jireh es permanente. Es permanente. Ya proveyó todo. Pero no todos alcanzan toda la bendición, porque la bendición no es solamente que tú y yo estemos aquí. Esto estamos aquí por gracia, pero hay mucho más como familias, como iglesias, como varones, como mujeres, como profesionistas, como siervos de Dios, donde quiera que te ha mandado en lo que tú sabes hacer, en tu oficio, en tu trabajo. Es mucho más que vivir, ganar un dinerito para gastar, para pagar deudas, que es una mala forma de ver la manera de vivir de la provisión de Dios. Él no nos llamó a eso. Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia, pero no se está refiriendo a que el fin sea lo material. Él se está refiriendo al que Él quiere llenar tu vida, tu corazón. Quiere llenar la vida de tus hijos. Quiere llenar tu alacena también. Quiere llenar tu lámpara de aceite para que tú puedas traer otras vasijas que puedan ser llenas, que están clamando por aceite de Dios, por conocer a Dios, y que están tratando de satisfacer su necesidad de Dios en cosas totalmente vanas el día de hoy. Totalmente vanas, totalmente enfocadas en la carne. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios? Pues teniendo una relación con Él, buscándolo a Él y andando en su voluntad. Y Él ya nos ha dicho cuál es su voluntad. Vamos a caminar en su voluntad.
No tenemos que decir, no, pues que sea la voluntad de Dios, pero mi vida va para otro lado, ¿me entiendes? Vamos a caminar en su voluntad. Esto que estamos estudiando aquí en Génesis 22, yo quiero que ahora vayamos a Juan 1:29. ¿Cómo ahora se empieza a cumplir todo esto? Primero que nada, Juan el Bautista está preparando la senda de Dios. Habían habido 400 años de silencio, donde parecía que ya ese Dios de Elías, ese Dios que se manifestaba, estaba como esperando algo. Y en eso viene Juan el Bautista y empieza a preparar la senda para que Jesucristo llegara. Y en el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó su Hijo mismo para limpiarnos. Tú y yo no podemos limpiarnos del pecado, tú y yo no podemos limpiarnos de el pasado, no lo podemos limpiar, tú y yo no podemos. Pero lo que sí podemos es determinar nuestro futuro y el de nuestros hijos en Cristo. Y cuando tú le entregas tu futuro y tus hijos conocen al Señor y ellos le entregan su vida a Cristo, entonces todos los errores del pasado son cosas viejas que Él hace nuevas ahora. Él lava nuestros pecados, Él lava nuestra culpa, Él lava la mala educación que tuvimos. ¿Cuántos no fuimos maleducados, caprichosos, berrinchudos? Algunos de nosotros carecimos tal vez de una figura paterna, de una figura materna. Algunos tal vez totalmente no tuvieron papás. Pero cuando tú llegas a Cristo, Él suple todas tus necesidades. Todas. Y este es poderosísimo porque tú no puedes decir, yo me quiero aferrar a mis cosas pasadas porque es lo único que tengo. A veces sucede, yo me quiero aferrar a esto que siento seguro y Dios te está diciendo, entrégame ese Isaac. Entrégame ese Isaac. Y es algo que nos pone a pensar y lo pone en el estándar de hijo. Bueno, pues si dar un hijo es duro, yo creo que no hay cosa más difícil que decirle, Señor, ahí está. Mi hijo, mi carne, mi sangre. Pero Dios no te está pidiendo hoy, Él ya ofreció a su Hijo Jesucristo. Él ya no quiere más sacrificios de sangre, ¿me entiendes? Ya no se trata de eso, el evangelio no se trata de eso, porque hoy muchas religiones enseñan que hay que flagelarse, hay que sufrir, hay que someter la carne, ¿verdad?, a una situación de mucho sacrificio, de herir. Muchas culturas antiguas hacían sacrificios humanos, ¿verdad? Los antepasados, el México prehispánico, ¿verdad? Era un México tremendo. Los mexicas, ¿no? Esa cultura que tenía cosas tan buenas, pero estaban tan lejos, porque no habían recibido, no habían entendido que Jesucristo ya había hecho ese sacrificio en carne. No es necesario más sacrificios de carne. Ahora es necesario nuestro corazón entregado a Él. Hebreos 10, 11 al 18 dice, y ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Siempre el sacerdote está haciendo esto, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho,
este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dale un aplauso al Señor. Dale, este es un regalo. Esto es algo que es imposible pagarle al Señor. Pero dice Él que ha puesto en nuestros corazones su palabra. Ya no es una ley condenatoria, ahora viene de adentro y es un anhelo de agradar a nuestro Padre. ¿Me entiendes la diferencia? Cuando tú conoces a tu Padre, anhelas, lo anhelas. Te reta el amor, ¿me entiendes? Te reta el amor, te despierta el amor por Él. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender a vivir. Porque ¿sabes qué? Él nos amó primero. Él dijo, yo los amo primero para que ellos puedan amarme a mí. Ese es Jireh, ese es el proveedor. Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él, dice versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús es el proveedor, Él es el Cordero, Él es el remisor, Él pagó la deuda, Él es el Salvador, Él es el sanador. Este Jireh provee sanidad, provee libertad, provee paz, provee propósito, provee vida, provee amor a tu casa, provee unidad, provee recursos espirituales, provee recursos materiales. Es Él. Él provee, Jireh provee todo. Provee sabiduría para instruir a nuestros hijos. Provee sabiduría para mediar las situaciones con nuestras esposas, con los esposos. Que a veces pues ahí estamos, ¿verdad? En situaciones, pero Dios dice, yo voy a proveerte a ti de un corazón para que puedas amar a tu esposa como yo te amo a ti. Y esposas, yo les voy a proveer a ustedes un corazón para que ustedes puedan honrar y bendecir a sus esposos como yo estoy, como Jesucristo, esperando, dice, que responda la iglesia, que es mi cuerpo también, dice. Entonces, yo quiero cerrar con esta escritura donde Jesucristo está alimentando a los 5,000. Vamos a Juan 6, si me acompañas. Fíjate toda la provisión que Dios está revelando a nuestro corazón en este día. Es una provisión que cubre todos los frentes de necesidad que puedas tener. En Juan 6, dice el versículo 1, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y ahí se sentó con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Inmediatamente, quiero hacer una pausa ahí, Jesús está retando la fe en lo material. Fíjate esto. Oye, hay 5,000 y de repente Jesús le dice, oye, ¿dónde compramos pan para que coman? Y Jesús siempre decía, oye, si el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Él no tenía posesiones.
Pero hace esa pregunta a sus discípulos, a los que le siguen, y hoy nos está haciendo esa pregunta: ¿de dónde vas a alimentar a toda esta ciudad que está hambrienta? Hace la pregunta y dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Exactamente. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Este era el salario, creo que, no sé si de un mes era un chorro de dinero. Dice: no es suficiente para alimentar a toda esta raza. Y uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Repartir. ¿Qué hicieron los discípulos? Decir: oye, son 3, tengo allá 20. No, ellos empezaron a agarrar y a repartir. De lo que el Señor les daba, ellos repartían. Dejaron de hacer sus matemáticas, sus cuentas, su sentido común, su lógica, y empezaron a repartir y a repartir y a repartir. Comenzaron a creer de nuevo que Jesús era capaz de multiplicar peces y panes que Él ha creado. Y dice: y tomó Jesús aquellos panes y perdón, los discípulos, entre los que estaban recostados, los empezaron a repartir a sí mismo de los peces cuanto querían. O sea, ni siquiera les decían: oigan, hay poquito, entonces no sean muy dragones, no hay tanto. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, Dios hoy nos ha dado algo a cada uno de nosotros. Dios hoy ha provisto algo. Nos ha provisto abundantemente, nos ha mostrado su misericordia. Y esto nos reta fuerte, porque son diferentes áreas de nuestra vida. En un área puede ser cómo dedicas tu tiempo a buscarlo a Él. En otra área puede ser cómo estás instruyendo a tus hijos para que ellos le conozcan. En otra área puede ser cómo tú le das a Él lo que le corresponde de lo que Él te ha dado. En otra área puede ser cómo tú das cuando ves una necesidad, a un enfermo, a una persona que tiene una batalla en su vida, y si tú te quedas como decir: no lo quiero molestar, no lo quiero incomodar. O si tú dices: a mí Dios me ha dado algo para dar, no me lo voy a quedar, voy a ir a orar, voy a ir a bendecirlo, voy a ir a interceder, me voy a levantar temprano, voy a empezar mi día en la presencia de Dios, voy a ver una necesidad y voy a suplirla, voy a ver una carga y no voy a decirle a los demás: oye, pues arréglalo, no. Voy a empezar a dar de lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos dones, cuántos talentos Dios no ha puesto delante de nosotros hoy como iglesia? Es una provisión que Él ya dio. Jireh ya dio. Es su voluntad que ahora nosotros demos de lo que Él nos ha dado. Juan 6:25, acompáñame. Esto es después de precisamente de esta parte. Dice ahí que el Señor ya había llegado al otro lado del mar, y le dijeron los que le buscaban: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cuando tú y yo
somos llenos de Dios, de Cristo, empezamos a buscarlo. Y esta pregunta, ¿cuándo llegaste? Déjame aprovechar, ¿verdad? A nosotros nos pasa mucho que cuando viene mi mamá o mis suegros, los queremos aprovechar. ¿Cuándo van a venir? Queremos estar listos. Y luego Cristo dice algo muy importante, y esto es para ti y para mí el día de hoy. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Está hablando de sí mismo, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Es la pregunta. Tal vez te estás preguntando esto. Para poner en práctica las obras de Dios. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú? Y ahí viene la lógica humana. Pues yo quiero ver. ¿Qué señal haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Y dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, primero que nada dice, no fue Moisés, es el Padre el que provee el pan. Y Él puede seguir dando el pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. ¿Tú quieres decirle, Señor, dame siempre de ese pan, Señor? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la buena mano de Dios, la provisión de Dios, la misericordia, la bendición sobre nuestra vida? Pero sabes que cuando tú crees, tú muestras un fruto de tu fe. No es por obras para que nadie se gloríe, pero la fe produce un fruto. Una obra que no es una obra que se te ocurrió, sino una obra que sale del corazón de Dios y te dice, yo te he llamado a esto. ¿Me crees? ¿Me crees? Y nosotros decimos, ay, Señor. O somos como Abraham. Hay dos grupos. O somos los que decimos, heme aquí, Señor. En alabarda su asno se levanta temprano y va. O somos de los que decimos, ay, Señor, pues sí, pero está muy cómodo aquí donde ando ahorita. Y esta es la pregunta. Jireh ya proveyó. ¿Vamos a usar los recursos que Él ya proveyó o nos vamos a quedar con ellos? ¿Los vamos a guardar o vamos a extender el reino de los cielos? Dice aquí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Estoy en el versículo 37 de Juan 6. Y al que a mí viene no le echo fuera. Si tú y yo buscamos al Señor, el Señor te provee, te recibe. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y Él lo resucitará en el día postrero. Entonces Cristo ya vino, nos dio un testimonio que partió la historia en dos, la historia del mundo. Cristo ya nos explica todo esto que sucedió con Abraham, con Isaac. ¿Están conectando los puntos el día de hoy? Cómo Dios nos ha hablado y nos está enseñando. Pero ahora fíjate, cuando Cristo se va, cuando Cristo va a ascender al Padre, da una promesa que es el Espíritu Santo. En Juan 14, en el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No en un momento de la historia, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Y está hablando de que no lo ven porque están queriendo ver con sus ojos naturales,
Y yo creo que Dios nos está dando evidencia de su grandeza todos los días, pero no nos conformamos con eso. Ya nos acostumbramos, muchos dicen, no, esta vida me pertenece a mí. Y ya desperté y pues qué chido, ya estoy aquí, me voy a bañar, voy a desayunar unos huevitos con frijolitos, ¿verdad? Que Dios ya te dio y lo das por hecho. Y te estás deleitando con la bendición, me estoy deleitando y no nos damos cuenta que todo esto es Dios proveyendo. Dice, el espíritu del mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará con ustedes. Os he dicho estas cosas, versículo 25, estando con ustedes. Aquí Cristo le está hablando a los apóstoles. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Entonces Jesús, el Padre, Jesús está diciéndoles, el Padre va a proveer al ayudador. Proveyó al Cordero, le dio el Hijo a Abraham, de ese linaje nació Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego Jesucristo les dice, tranquilos, no se turben, yo me voy de la persona física de Dios en la tierra, pero les voy a dejar a otro ayudador que es Dios, es esta Trinidad poderosa, sublime, que es un Dios en tres personas, que dice, el Espíritu Santo ahora va a estar aquí y mi Padre lo va a enviar. Jireh provee al Espíritu Santo y tú y yo necesitamos al Espíritu Santo el día de hoy, porque Él te va a recordar todas las cosas que Él ha hecho, que ha dicho, y Él es tu paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Entonces, la conclusión es que tú y yo no podemos turbarnos por las necesidades que vemos a nuestro alrededor. Tú y yo tenemos que avanzar en lo que Dios nos ha llamado a avanzar. ¿A cuántos Dios les ha dado un llamado en su vida de algo en particular? Y a lo mejor no a todos les ha llegado, pero a los que ya les llegó, ¿quién puede alzar su mano? Que Dios ya le ha dado un llamado. Ok, pues a los que Dios ya les ha llamado, respondan. Y a los que Dios ya les ha llamado y no han respondido, respondan. Y a los que Dios no les ha dicho, dile, Señor, ¿cuál es mi llamado? Porque sabes que Él ya proveyó. Él ya proveyó. Y la bendición del Señor enriquece, enriquece. Es algo que no te va a traer tristeza. No te va a traer tristeza. Muchas veces tenemos temor de tomar decisiones aventuradas, ¿verdad? Y yo creo que hay que ser prudentes y sabios, pero cuando tú le respondes a Él lo que Él te ha pedido, te vas a gozar como nunca te imaginaste que te ibas a gozar. Y aunque vengan pruebas y aunque vengan tribulaciones, tu corazón y tu paz no depende de esa realidad aparente del mundo, depende de quién te sostiene, quién te provee, a dónde vas en tu vida. Ya no vienes a nacer, crecer, producir y morir. Ahora vienes a establecer el reino de Dios en este lugar y ahora vienes a sembrar en lo eterno. Amén. Entonces Jireh está aquí el día de hoy. Y yo creo que Él te está hablando hoy y te está diciendo, yo ya te di todo esto. Yo ya te di a Isaac estos dones, estos talentos. Yo ya te di a tus hijos. Vamos a entregarle al Señor eso y dejar que Él produzca. Eso que te ancla, entrégaselo a Él. Eso que te ancla, dile, Señor, yo sé, Señor, estoy
a veces estoy atorado, estoy atorada. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. A veces no termino, dice, Señor, estoy en la segunda. Y no entra tercera por más que quiero. Pero el Señor te dice, quiero que vayas a todo lo que yo tengo que dar. No quiero que te arrastres, quiero que te eleves en tu relación conmigo, en tu visión de la vida, en tu propósito, en el propósito de tu descendencia. Porque yo ya te he dado todo lo que necesitas para hacerlo. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar? Vamos a concluir. Señor, muchas gracias, porque nada nos hace falta, Señor. Porque si tenemos tu palabra, si tenemos tu Espíritu Santo, si tenemos vida el día de hoy, Padre, y si tenemos una pequeña porción de fe, una pequeña porción de fe, Señor, tú puedes hacer grandes cosas. Señor, Jireh, tú proveíste al Cordero. Ya no necesito cargar el flagelo del pecado, Señor. Ahora necesito avanzar. Ahora necesito escuchar tu voz y dejar que tú guíes mi vida, Señor. Dejar de improvisar mi vida. Señor, yo no quiero vivir en una apariencia de fe. Yo quiero creerte y avanzar en la fe. Y yo te doy gracias porque tú me has tocado, me has transformado, porque no te detienes, Señor, porque aún hay tanto que hacer en mi vida. Hay tanto que hacer, Señor. Soy tan imperfecto, tengo tantos defectos, tantos errores, pero tú me amaste primero, Señor. Y cada día, Señor, cada día yo quiero amarte con mi vida, Señor. Yo quiero amarte con mi vida. Dile, Señor, yo quiero amarte con mi vida. Puedes decirlo, Señor, yo te amo con mi vida, porque tú me amaste a mí primero. Señor, me pongo en tus manos. Señor, provéeme de ánimo, provéeme de visión, provéeme de gozo, provéeme de valentía, Señor, de valor. Provéeme de determinación, Señor, para dejar las cosas pasadas. Señor, para no quedarme donde estoy hoy, Señor. Yo no quiero quedarme donde estoy. Yo quiero avanzar. Y yo quiero que tú digas, este es un buen siervo y fiel, que en lo poco lo puse y me fue fiel, y en lo mucho lo puedo poner. Señor, no queremos quedarnos con la bendición. Y que cuando tú regreses nos digas, ¿qué hiciste con este talento que yo te di? Padre, quiero que nos encuentres, a mí, a mi familia, a mis amigos que estamos aquí, Padre, dando frutos, Señor, abundantes, Señor, gozándonos de tu poder, de tu majestad, de tu gloria, Señor, viendo a otros venir a ti, Señor, conocerte, dándote a conocer hasta que tú regreses por esta iglesia, Señor. Padre, el mundo está en necesidad. Padre, el mundo está en una gran necesidad el día de hoy. Señor, hay guerras por recursos naturales, hay guerras por ideologías, aún hay guerras, Señor. Pudiera haber divisiones, Señor, entre familias, aún en las iglesias, Señor, porque estamos tratando de buscar algo que perece cuando tú has venido a proveer todo, Señor. Y tú quieres que nosotros podamos poner nuestra vista en la cruz. Padre, que sepamos que el caminar contigo, Señor, no es un camino conforme a mi razón, es un camino conforme a tu poder que convence mi razón. Padre, tú no eres un Dios irracional y nuestra fe no es ciega, pero Señor, enséñanos a creerte para verte. Enséñanos a creerte para verte, Señor, y no al revés. Yo te doy gracias por cada amigo y amiga que está aquí, Señor.
Yo te doy gracias, Padre, porque has puesto algo en cada uno de nosotros. Y el día de hoy yo te doy mi mejor sí a ti, Señor. Tú quieres darle tu mejor sí al Señor. Dile: Señor, te entrego mi mejor sí, Señor. Estoy renunciando. Y ahí delante de ti, de tu corazón delante de Dios, dile: Señor, estoy renunciando a esto que sé que me está arrastrando, porque te estoy dando a ti mi sí, Señor. Ya no me voy a arrastrar, Señor, yo me quiero levantar. Y yo te doy gracias, Señor, porque nuestros hijos, Padre, son llamados a ser hombres y mujeres de eminencia para la gloria de tu nombre. No por la eminencia de los hombres, sino por la eminencia del poder de Dios, llenándolos y bautizándolos, y veremos el fruto en sus vidas, en todo lo que hacen, en sus estudios, en sus deportes, en sus conversaciones, en sus relaciones, Señor, porque nosotros también, Señor, estamos siendo llamados y estamos respondiendo, Señor. Y nuestros hijos están conociendo un Dios vivo que nosotros estamos conociendo y enseñando a ellos. El gran yo soy, el sanador, el proveedor. Gracias, Señor. Te alabamos, te alabamos, Señor. Te entrego mi corazón, dile: te entrego mi corazón, conquista mi corazón, dame tu propósito, Jesús, dame tu propósito, Jesús. Espíritu Santo, ven, Espíritu, lléname. Dame más de ti, hazme rebosar de ti, déjame dar de ti hoy, Señor, déjame dar de ti hoy, Señor. Arrojo mis coronas ante ti, arrojo mis coronas ante ti. Estamos rendidos ante ti, Señor. Cualquier cosa que hubiéramos considerado ser nosotros mejores, muy buenos, muy talentosos, el día de hoy lo ponemos en el altar, para que ahora tú nos levantes y nos uses. Dile: Señor, pongo en el altar todo lo que tú me has dado, y dile qué quieres que haga hoy. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quisiera yo decirles que tenemos tarea toda la semana, y yo quiero pedirles un favor. Seamos muy intencionales en lo que estamos recibiendo del Señor en estos últimos domingos. El domingo pasado lo que vimos, la provisión de Dios en un testimonio vivo de una pareja, de una familia. Pero yo sé que en tu propia vida tú has recibido. Sé intencional en dar de lo que has recibido. Y yo quiero concluir también pidiéndoles oración por la pastora Patty Evans. ¿Sí? Como iglesia estamos orando. El día de ayer nos avisaron que fuera del tema de la infección de la bacteria, a ella le encontraron un tema que es un púrpura, PPT se llama. Es un padecimiento muy extraño. Pero el pastor Evans está comentando que esto verdaderamente es un ataque, y nos está pidiendo que oremos para que ese púrpura se vaya del cuerpo de Patty Evans. Muchos de ustedes la conocen. Ella ha venido aquí a Amistad, ellos han sido como unos padrinos de Amistad McAllen, siempre han estado orando, dando palabra, y yo quiero que tú y yo el día de hoy levantemos una oración a favor de Patty, si me permites. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Patty Evans, Señor, y te damos gracias por el propósito en que tú los trajiste a México, Señor, los llevaste a servirte por tantos años, y ellos hoy son unos
Padre, guerreros de la fe. Y el día de hoy, Señor, ponemos delante de ti a Pati y su salud, esta condición, Padre, trombótica que está sucediendo en su cuerpo. En el nombre de Jesús, este PPT se queda neutralizado, inhabilitado y echado fuera de su cuerpo. Jireh Rafa, Jireh Rafa, Yahweh, Jireh Rafa, Jesucristo, oramos en tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, que se nombra, y declaramos sanidad. Y estamos unidos a la oración de muchas iglesias el día de hoy, y declaramos que la palabra está operando en cada célula de Pati. El Espíritu Santo se está moviendo y está produciendo de esa condición desfavorable, Padre, un testimonio de tu poder. Sánala y sálvala el día de hoy, Señor. Oramos creyendo, Señor, creyendo, Padre, que tú harás tu obra, Señor. La bendecimos. Fortalece a Robbie Evans, Señor. Fortalece a sus hijos, fortalece a su iglesia, Señor. Padre, levántate poderoso el día de hoy, Señor, como cada día lo has hecho, Señor. Y levanta a ti de esta postración para la gloria de tu nombre, Señor. Sana